Bienvenidos chicos, en esta ocasión veremos el tema de respiración celular. Los microorganismos oxidan carbohidratos como fuente principal de energía celular. El carbohidrato que las células utiliza frecuentemente es glucosa. La obtención de energía del microorganismo ocurre en dos procesos: respiración celular y fermentación. En ambos, el paso inicial es glucólisis. A partir de la glucólisis, las vías metabólicas son diferentes. De modo que la respiración celular consta de tres fases. La 1, la glucólisis, donde hay una oxidación para formar ácido pirúvico, produciendo ATP y NAD. El segundo proceso o segunda fase se llama ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs se oxida acetilcoenzima A y se forman CO2, ATPs, NAD y FAD. Para la cadena transportadora de electrones, que es la fase 3, se da una oxidación de los NAD y FAD producidos en las fases anteriores, donde va a haber una transferencia de electrones en una cascada de reacciones de oxidación-reducción, de modo que esta energía se usa para generar ATP. Glycolysis, which begins the breakdown of glucose, is a series of 10 enzyme-catalyzed chemical reactions that can be divided into two main phases. In the energy investment phase, some ATP energy is used to start the process of glucose oxidation. By the end of this phase, a 6-carbon molecule, glucose, has been split into two 3-carbon molecules of glyceraldehyde phosphate. The 3-carbon glyceraldehyde phosphate molecules now enter the energy payoff phase. Chemical bonds are broken, and NAD+ picks up electrons and hydrogen ions, forming NADH. The energy released is used to attach phosphate groups. The phosphates are transferred to ADP, finally making some ATP. This way of making ATP is called substrate-level phosphorylation. A couple more reactions rearrange the atoms in the 3-carbon molecules. More ATP is generated in the final reaction that yields pyruvate. For each glucose molecule broken down during glycolysis, a net of 2 ATPs are formed, along with 2 NADH molecules. El piruvato es una molécula de 3 carbonos, pero el ciclo de Krebs solo utiliza una molécula de 2 carbonos como punto de partida. Así que es necesario un proceso intermedio, la descarboxilación oxidativa, que prepare al piruvato para el ciclo de Krebs. Cuando el piruvato encuentra la coenzima A, el complejo suelta 2 electrones, un átomo de hidrógeno y dióxido de carbono para formar un acetilcoenzima A al aceptar los 2 carbonos. Los electrones y el hidrógeno son recogidos por un NAD+, formando NADH, un portador de energía intermedio. Es en los 2 carbonos del acetilcoenzima A en los que vamos a fijarnos. Primero, vamos a retroceder un poco y a echar un vistazo al ciclo de Krebs. Los 2 carbonos del acetilcoenzima A se unen en un compuesto de 4 carbonos residente, produciendo un compuesto de 6 carbonos. A través de varias reacciones, se liberan 2 átomos de carbono. Pero es la liberación de la energía lo que nos interesa, la energía que hay en el ATP y otros portadores intermedios. Aquí tenemos una visión general del ciclo de Krebs.
Ahora vamos a ver el ciclo con más detalle, lo que nos revelará cómo se generan las cargas de energía. El acetilcoenzima A enlaza con un oxalacetato de 4 carbonos y produce ácido cítrico de 6 carbonos. El ácido cítrico pierde agua y forma el aconitato. El aconitato recoge entonces el agua y la trata para formar el isocitrato. El isocitrato se encuentra con un NAD+, formando un portador de energía, NADH y oxalsucinato. El oxalsucinato pierde una molécula de dióxido de carbono, formando cetoglutarato de 5 carbonos. El cetoglutarato se une a la omnipresente coenzima A y libera 2 electrones, un hidrógeno y dióxido de carbono para formar el succinilcoenzima A. Una vez más, los 2 electrones y el hidrógeno forman un portador de energía, NADH. El succinilcoenzima A reacciona con el ADP y un fosfato, liberando coenzima A y un ATP, formando succinato. El succinato encuentra una molécula de FAD y esta reacción da lugar a un recién llegado, el portador de energía FADH2 y el fumarato. El fumarato, a su vez, reacciona con el agua para dar lugar al malato. En la reacción final, el malato encuentra un NADH+, y produce el último portador de energía, NADH, regenerando el oxalacetato. A lo largo de una serie de 10 reacciones escalonadas, el oxalacetato se transforma en distintos reactivos y se recicla otra vez a oxalacetato. En cada vuelta del ciclo se lleva energía a 3 NADH y un ATP. Y un FADH2 resulta expulsado junto con el dióxido de carbono. Los átomos de los 2 carbonos que entraron en el ciclo se expulsan como dióxido de carbono. Así que la finalidad del ciclo de Krebs es producir energía útil y así la energía introducida como acetilcoenzima A fue transferida al ATP y los portadores intermedios. Cuando la glucosa se oxida durante la glucólisis y el ciclo de Krebs, las coenzimas NAD positivo y FAD se reducen a NADH más H positivo y FADH2. En las mitocondrias, los electrones del NADH más H positivo se transfieren a proteínas portadoras de electrones y los protones se transfieren a través de la membrana. Mientras los electrones se desplazan de citocromo en citocromo, descendiendo por la cadena de transporte de electrones, se transportan más protones a través de la membrana. El citocromo C transfiere electrones al complejo citocromo C oxidasa. Los protones también se transfieren al exterior de la membrana mediante el complejo citocromo C oxidasa. A continuación, el complejo citocromo C oxidasa transfiere los electrones desde el citocromo C hacia el oxígeno, que es el aceptor final de electrones, y como producto se forma agua.
La transferencia de protones genera una fuerza protón motriz a través de la membrana de la mitocondria. Dado que las membranas son impermeables a los iones, los protones que vuelven a entrar a la matriz pasan a través de unas proteínas especiales que son canales de protones y que se denominan ATP sintetasa. La energía derivada del movimiento de estos protones se utiliza para sintetizar ATP a partir de ADP y fosfato. La formación de ATP mediante este mecanismo se denomina fosforilación oxidativa. En resumen, ¿cuál es la producción de ATPs del proceso de respiración celular? Recordemos que el proceso consta de 3 fases: glucólisis, ciclo de Krebs y cadena transportadora de electrones. Cuando inicia una molécula de glucosa en glucólisis, esta es transformada a 2 moléculas de ácido pirúvico. En ese proceso se forman 2 ATPs y 2 NAD. Ese ácido pirúvico debe ser transformado a acetilcoenzima A para poder entrar al ciclo de Krebs. En este proceso se producen 2 moléculas de CO2 y 2 moléculas de NAD. Ese acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs se producen 4 moléculas de CO2, 2 moléculas de ATP, 6 NAD y 2 FAD. La pregunta sería, ¿por qué 6 NAD, 2 FAD y 4 moléculas de CO2? Si en el video anterior me menciona que son 2 moléculas de CO2, 3 NAD y un FAD. Porque entra al ciclo de Krebs 2 moléculas de acetilcoenzima A, por eso es que se multiplica esta producción. De manera que de la glucólisis y del ciclo de Krebs se nos producen 10 NAD, 2 FAD y 4 ATPs. Estos NAD y FAD van a entrar a la cadena transportadora de electrones, donde un NAD o una molécula de NAD que entra a este proceso va a producir 3 ATPs, mientras que cuando una molécula de FAD entra a la cadena transportadora de electrones va a producirnos 2 ATPs. De manera que al entrar a la cadena transportadora 10 NAD y 2 FAD nos van a producir 34 ATPs más 2 ATPs del ciclo de Krebs más 2 ATPs de la glucosa, nos da un total de 38 ATPs. Quiere decir que una molécula de glucosa que entra a respiración aerobia va a producir al final 38 ATPs. Existen otras vías de glucólisis alternativas donde hay bacterias que utilizan otras vías para oxidar glucosa. Un ejemplo de ello se llama vía de la pentosa fosfato, la cual opera simultáneamente con la glucólisis y degrada azúcares de 5 carbonos. Ejemplos de bacterias que utilizan este tipo de vía está Bacillus, Enterococcus, etc. Entonces vemos que existe o parte de glucosa 6-fosfato a través de 3 reacciones que llevan a ribosa 5-fosfato. Otra es la vía de Ebner. En esta, por cada glucosa, se producen 2 NAD y un ATP. Esta vía la utilizan principalmente bacterias gram negativas como Rhizobium, Pseudomonas y Agrobacterium.